El mundo que nos presentan es el de los buenos y de los malos, de héroes y villanos. Así crecimos y así nos lo hacen ver. El mundo bueno es aquel de los valores, de la libertad, de la oferta y la demanda, es decir, la misma narrativa impresa que vemos en los textos escolares, en el consumo, moda, cine y demás cosas que observamos en el comportamiento diario de nuestra sociedad. Por eso hablar y pedir al mundo occidental que detenga una masacre como la que está sucediendo en este momento en contra del pueblo de Palestina es ponerse al lado de los malos. Fueron muchas las críticas que le llovieron al presidente Petro por pedir que no se mataran a niños y ancianos o que dejaran de bombardear hospitales y campos de refugiados como si Petro fuera el único presidente en rechazar lo que está sucediendo allí. Pero ¿a qué se debe toda esa crítica? En unos segundos te lo contaré. El mundo de los valores se definió y consolidó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, al inicio de la Guerra Fría, una guerra a la larga ganada por Occidente, y tal como lo proclamó el politólogo estadounidense Francis Fukuyama en 1992 en su libro El fin de la historia y el último hombre, que resume que la historia como lucha de ideologías había terminado y que la democracia liberal se había impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Me paro aquí porque debemos recordar que Francis Fukuyama es un asesor de la Rand Corporation, un think tank americano que traza y proyecta el actuar internacional del país del norte, mientras para Marx el fin de la sociedad es el comunismo, para Fukuyama es la democracia liberal, por efecto su último estadio. Fukuyama dice que la historia humana se debe entender como una competición entre diferentes regímenes y que éstas se refutan entre sí mediante guerras militares o conquistas militares y otras por superioridad política y militar. En cada estadio se eliminan los contradictores hasta llegar a través del tiempo a una sola sociedad que para él es la democracia liberal ya sin contradicciones. Es decir, una sociedad perfecta. Fukuyama también avisa cómo serían las relaciones internacionales, los nacionalismos y las guerras entre naciones que tengan un sistema democrático liberal, puro, entre estas y aquellas que no hayan hecho la transición hacia ese final de la historia. Para el autor del libro, la cultura puede ser un obstáculo cuando ciertos valores son contrarios a la democracia. El nacionalismo es otro impedimento. Ciertas religiones pueden ser un escollo para la democracia liberal, como el islamismo, según Fukuyama. Fukuyama divide los estados con democracia liberal en dos, uno el histórico y el otro posthistórico, es decir, unos subdesarrollados, tercer mundo, y otros desarrollados, primer mundo o primer orden. En el segundo, según Fukuyama, reina la democracia. Florecen los negocios, la gente tiene un reconocimiento y no hay conflictos, es decir, pura felicidad. Fukuyama dice que aunque no estén en el mismo nivel, estos dos estados se ven forzados a interactuar. El mundo histórico tiene riquezas naturales como el petróleo, que es algo importante para el desarrollo del mundo posthistórico. La inmigración de los países históricos al posthistórico también es otro factor. Y por último, el control de la tecnología y las armas, pues estos en manos de los estados históricos, países subdesarrollados, se convertirían en una amenaza para los países posthistóricos. Y he aquí lo interesante, que es prácticamente lo que está sucediendo en el mundo. Estados Unidos se convirtió en el policía universal después de la Guerra Fría. Nadie le objetó nada por 3 décadas. Se invadieron países para robarle su petróleo a base de mentiras que fueron propagadas por Occidente
a través de todos sus medios posibles. Se orquestaron golpes de estados, véase por ejemplo en Ucrania en el 2014, guerras étnicas por las diferentes regiones del mundo, todo acolitado por ese mundo posthistórico y sus organizaciones, como por ejemplo la ONU, OTAN y demás. Pero esto ya acabó. Hay hoy en el mundo otros países como los BRICS, que también cuentan con tecnología, reconocimiento individual dentro de su sociedad y que le han dicho basta a todo eso. Hoy el presidente Petro le dice no a esa visión, a ese pensamiento fukuyamista de los Estados Unidos y de sus aliados. La unipolaridad ha llegado a su fin y esperemos que con ella el mundo de los buenos y de los malos también. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.